Bien, habíamos anunciado, ya está con nosotros en los estudios, el señor Jesús Salazar, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. No nos trae buenas noticias, pero lo interesante es que cuando uno conoce el diagnóstico y sabe lo que está mal, pues en ese momento se puede plantear alternativas. Cuando uno no quiere ver la verdad y se quiere decir, no, todo va bien, todo va bien, todo va bien, todos seamos positivos, pero no analiza y toma en serio lo que está fallando, entonces difícilmente podrá enmendar el rumbo. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Mávila, muy buenas noches y gracias por esta invitación. En efecto, no se trata de ser alarmistas ni tampoco queremos generar ningún tipo de malos pensamientos sobre nuestra economía hacia adelante. Queremos ser optimistas, pero los números nos dejan muy preocupados, Mávila. ¿Y cuáles son las industrias más afectadas? Son 11 sectores que están en negativo en este momento y son muchos: madera, papel, plásticos, textiles, cuero, calzado, confecciones, en fin. Son 11 sectores de la manufactura que acumulado a mayo, según data oficial, se encuentran en negativo. Y mayo ha sido uno de los peores meses de hace 20 años, quitando la pandemia. Mayo, solo mayo, la industria primaria cayó casi 30% y la industria no primaria poco más del 10%. Eso es un montón. Eso es muchísimo. Y eso fundamentalmente, bueno, la primaria, hay que decirlo con toda honestidad, es por el tema de la anchoveta, que por problemas del fenómeno del Niño migró. Pero la no primaria, la que genera más valor agregado para nuestro país, viene 8 meses cayendo de manera consecutiva, solamente sacando enero, que fue escasamente 0.5, pero después en negativo. ¿Qué significa esto? Que la industria está retrocediendo. Si retrocede la industria, por supuesto que la economía va a retraerse también. El PBI en mayo bajó o cayó a menos 1.4%. Eso no lo veíamos ¿desde cuándo? ¿2008, 2009, de la crisis internacional? Claro. Ahora, uno tiene la idea, o de pronto algún televidente tiene la idea de que, claro, estamos hablando de las grandes industrias, pero no. Estamos hablando de pequeñas y medianas también, y de una cantidad de empleos importante. Es cierto, a ver, estamos hablando de que los principales perjudicados cuando hay estas crisis en la economía son los que menos tienen. ¿Y quiénes son los que más golpeados están? Hablando a nivel de la empresa, los micros y pequeños empresarios. Esos son los más golpeados. Yo siempre he hablado, Mávila, de un sector de microempresarios de subsistencia, ¿no es cierto? El Perú es un país de emprendedores, es excelente esa noticia, pero vamos a separar las cosas. Somos emprendedores porque no tenemos otra cosa que hacer. Entonces salimos a las calles a buscar el negocio y de eso son más o menos 2,5 millones a 3 millones de microemprendedores de subsistencia. Preguntémoslos a ellos, que manejan un capital muy bajo, manejan capitales que no van más allá de los 500 soles, 800 soles, muchos de ellos hasta menos que eso. Esos lo están consumiendo en el día a día, porque como no hay ventas, cayeron las ventas, a decir de la SUNAT, desde febrero del año pasado, 22, viene cayendo consecutivamente las ventas en las empresas. Dato oficial, no lo digo yo ni la Sociedad Nacional de Industria, lo dice la SUNAT. Y los 2 últimos meses en negativo. ¿Qué está pasando? La demanda sigue cayendo. ¿Qué está pasando con la inversión privada? 4 trimestres en negativo, Mávila. 4 trimestres en negativo. Claro, y uno habla de un pesimismo en la inversión, pero por otro lado también el consumidor, que es un sector importante, ha perdido capacidad adquisitiva también. Es fundamental eso. Eso creo que es lo que nos ha traído todo el problema que estamos teniendo hoy. La industria ha bajado su producción porque no hay demanda. La demanda ha caído porque ya no hay recursos. Acuérdate que hemos gastado las ETS, el adelanto de las AFPs. Eso generó una liquidez en el mercado que ayudó el año pasado, ¿no es cierto? Sí. Pero eso ya se acabó. Ahora ya no hay de dónde. ¿Qué necesitamos hacer en la economía, Mávila? Es algo simple. Bueno, más allá de generar la confianza para la inversión, que es algo un poquito más serio y que nos va a tomar algún tiempo. Pero necesitamos inyectar recursos, dinero a la economía. No hay otra. Generemos demanda. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué le diría usted al ministro Alex Contreras si lo tuviera enfrente? Yo sé que el ministro tiene la mejor intención y está haciendo grandes esfuerzos, pero se nota que los resultados no lo están acompañando. 2 medidas inmediatas. Primero, reactivar el sector construcción del Perú, porque la construcción jala muchos sectores colaterales.
Cemento viene cayendo, cosa que no es muy común. Cemento viene cayendo en el Perú. La construcción va acumulando ya 10 puntos en negativo en lo que va del año. Wow. Este año ya no se salva la construcción. Esos temas deberían reactivarse. Tenemos más de 2.000 obras paralizadas, Mávila. Yo sé que hay muchos temas serios, técnicos y sobre todo de corrupción. Pero eso deben llevarse por un canal y yo creo que Contraloría también podría ayudar para que esto se busque las salidas legales de los problemas, pero las obras no tienen por qué paralizarse, deben seguir su camino bajo un control específico, un régimen específico. La tramitología de lo que significa sacar una licencia de construcción en Lima siguen complicado. Yo sé que hay más de 90 edificaciones paralizadas porque no tienen licencia de construcción. En fin, necesitamos un shock de inversión y que el Estado tenga que hacer la inversión pública, porque eso dinamiza mucho. Se habla de un efecto de multiplicador de 4 veces más. Cuando aumente la inversión pública, el privado lo acompaña después, porque genera confianza. Claro, el otro día escuchaba precisamente a un representante de este sector de la construcción y decía, bueno, ya el asunto está parado, por lo tanto no hay trabajo para los propios albañiles, los ingenieros de la construcción, las ventas de cemento, como usted dice, tampoco, pero los negocios colaterales, la señora que se encarga de alimentar a los obreros que durante un tiempo, que no es poco, no van a trabajar en una obra. El proveedor de determinados utensilios que van a necesitar, la logística, desde el que abastece con los cascos protectores, correcto, hasta todos los pequeños negocios colaterales que hay alrededor, y eso no termina de entenderse. Ahora, ¿cómo así este shock de dinero debería llegar, o de capital, podría llegar del Estado, si lo que estamos hablando es de la industria privada? No. Si es que el Estado dinamiza la construcción a nivel de sus gastos, eso tendría un efecto multiplicador muy grande. Mira, y un indicador de qué está pasando con esto son los bienes intermedios, la manufactura que fabrica para que sea empleado, por ejemplo, para las obras y la construcción, tuberías, en fin, la cantidad de productos intermedios. Eso, solo en mayo cayó 13%. Solo en mayo, y ya va acumulado a mayo, de enero a mayo, 8.8, 8.9% en negativo. Eso es un indicador claro de que la industria final está golpeándose mucho. ¿Qué debemos hacer adicional a ello? Porque yo sí creo en el shock de inversiones públicas. Tiene que haber un shock de inversiones públicas. Claro, ahora hay que preguntar, pues, cómo va el gasto público, ¿no? Ya se acabó el primer semestre y estamos 28 punto tanto, raspando el 30%. Ya estamos en el primer semestre. Y cuando escucho al ministro decir, es que en el Perú en promedio se gasta el 70, entonces estamos más o menos bien, no pues, es que yo hago un presupuesto no para gastar 70, ¿no es cierto? Si hago un presupuesto de 100 es para gastar 100. Entonces debemos exigir un gasto público. Y bien gastado, ¿no? Y bien gastado. Tenemos un fondo que fue preparado para que las regiones hicieran obras de contingencia para minimizar los impactos negativos del fenómeno del Niño. Eso, a la fecha, solamente se va gastando el 13.3%, Mávila. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Tenemos un Estado que está actuando a una velocidad que no corresponde a la emergencia económica que estamos viviendo. O sea, yo diría que hay insensibilidad, o sea, el Perú necesita gasto, necesitamos dinamizar la economía, necesitamos inyectar recursos a la economía y estamos lentos en el gasto. De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí, por corta que haya sido la entrevista, pero es muy importante que ustedes que conocen y manejan los temas los coloquen en la agenda de manera frecuente para poder esperar una respuesta concreta de las autoridades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y espero realmente que se entienda que necesitamos inyectar más recursos a la economía porque de continuar así, Mávila, cerraremos el año con 1% de crecimiento en PBI, lo que significa que la pobreza en el Perú aumentará 30%. Sí, pues, en fin, las cifras son duras, pero hay que conocerlas, como decíamos, entender el diagnóstico, las causas y empezar a proponer soluciones y ejecutarlas. Gracias nuevamente. Vamos a la pausa.